Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos muy contentas nuevamente de estar, ¿no es cierto?, acá grabando un tema más para que podamos compartir con ustedes. Estamos muy agradecidos porque hay algunas personas que nos han hecho algunos comentarios, ¿no es cierto? Y que también ellas han expresado lo que piensan acerca de cada uno de los temas que han visto. Y destacamos y agradecemos a Anita, también a Oriana, a Viviana y también a María Durán. Así es. ¿No es cierto? Seguramente hay otras personas más. Les vamos a ir nombrando en la medida que vayamos, ¿no es cierto?, encontrándonos en estas grabaciones. Es importante esos comentarios porque nos muestran otras perspectivas a veces de la experiencia que tenemos de estudiar la Biblia. Entonces, todos son muy bienvenidos. Sí, y también les recordamos que compartan el video. Compártanlo con las personas que ustedes conocen para que también ellos tengan la opción de interiorizarse acerca de estos temas, de personajes tan interesantes que estuvieron cerca del Señor. Sí, a veces basta una idea, un versículo que nos hace pensar, meditar y también nos provoca o nos proporciona tranquilidad. Eso es importante. Así es. Bien, y hoy día, ¿qué tema tenemos? Bueno, lo dejamos ahí en suspenso la última vez que grabamos. Lo teníamos claro, pero lo dejamos en suspenso. Hoy vamos a hablar de un hombre extraordinario en realidad. Tenemos mucho que aprender de él, ¿ya? Y su nombre es Sansón. Sansón. ¿Sabe usted qué significa Sansón? Bueno, tiene varias definiciones. Puede significar, es de origen arameo la palabra, semejante al sol, fuerte o hijo del pavor. Y seguramente, por lo que sabemos de su vida, es el que sirve a Dios. Es como el nombre que más se acerca a las razones de por qué Sansón vino al mundo. Exactamente. Bueno, Sansón, ¿no es cierto?, fue prometido a una mujer estéril. Una vez más. ¿Por qué el Señor siempre escogerá a una mujer estéril? Es para que se note más su mano poderosa. ¿Cierto? Sí. Así sí. es. Ya, como dice Rita, su madre era estéril, pero sin que ella lo pidiera, como en el caso de Ana, el Señor le ofrece tener un hijo. Vamos a leer Jueces 13, capítulo 13, versículo 3. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: He aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Bueno, no sé si les llamó la atención de esta parte que hemos leído, de que Sansón, desde antes de venir a este mundo, ya estaba el cometido, el propósito para su vida. Y se le encarga a la madre encarecidamente que hay ciertas normas que debe cumplir. Y quizás, Rita, hacer una salvedad: nazareo no es lo mismo que nazareno. No es lo mismo. No es lo mismo. Nazareo es un voto que se hacía en algunos casos, ¿cierto? Y nazareno corresponde al gentilicio de una ciudad, que a veces una letra hace la diferencia en el sentido y no logramos identificar qué es una cosa o la otra. Exactamente. Bueno, nazareo era un pacto que se podía hacer ya una persona ya adulta, como también en este caso dice que va a ser nazareo desde el seno materno. Cuando el niño naciera, ¿no es cierto?, no iba a correr ninguna navaja sobre su cabeza. Y además tampoco iba a haber ningún tipo de consumo de uva, ni del jugo de la uva, ni menos el vino. Sí. Y la madre de Sansón también tenía las mismas indicaciones. Exacto. O sea, el Señor lo quería consagrado, apartado
apartado para su para servicio. una misión Exacto, especial. sí. Y la misión de él es que iba a comenzar a librar a Israel de la mano de los filisteos. Así ¿Cumplió fue. su cometido? Bueno, lo cumplió de cierta manera. Eso vamos a estudiar hoy día. Y cómo Dios, ¿no es cierto?, tuvo la misericordia Sí. de contestar los pedidos de Sansón. Sí. Bien, vamos a leer ahora en Jueces, nuevamente, capítulo 14, versículo 1, lo siguiente. Y Sansón descendió a Timnat, y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre, no hay mujer entre las hijas de tus parientes, o entre todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí, porque ella me agrada. Bueno, aquí empiezan los problemas ya de juventud, ¿no es cierto? Cuando se escoge quién va a ser la compañera o quién va a ser el compañero de vida. Y Sansón no se guió por las instrucciones de sus padres ni de su pueblo. Él pertenecía a la tribu de Dan y podía haber escogido, ¿no es cierto?, cualquier niña, cualquier mujer, pero él quería una mujer dentro de las filisteas. Ahora, algo tendrían las filisteas. Claro, tenían algo que a él le atraía, ¿no es cierto? Sí. Pero además de eso, yo me preguntaba yo me imaginaba geográficamente la situación y aquí vamos a poner un mapita y vamos a guiarnos más o menos en la zona donde Sansón estuvo moviéndose. Sí. Se desplazó y en realidad él no se alejó tanto de donde vivía como para llegar a Timnat. Y también después para desplazarse a diferentes partes, como ustedes están viendo ahí en el mapa. Y él posteriormente decide casarse definitivamente con esta mujer. Y ocurre un suceso ahí en el matrimonio. Un matrimonio que duró una semana la fiesta. Parecía estrella de cine y con su matrimonio tan corto. Bueno, entonces le propone un acertijo que era muy difícil, y los filisteos no se lo podían resolver, no le podían dar la respuesta. Así es que, ¿qué hacen ellos? Van a preguntarle a la esposa y la amenazan, si no, quizás no le hubiera dado la respuesta tan fácilmente. Pero que ella le diera la respuesta significó la ira de Sansón. Exactamente. Se enojó Sansón. Se enojó de una manera y partió. Se fue. Dejó a la esposa ahí botando. Y mató unos cuantos filisteos para poder pagar su acertijo. Exactamente. Y ahí se fue, pues, y ahí quedó la novia, quedó la fiesta, todo quedó en nada. Bueno, cuando uno toma las decisiones que no corresponden. Sí. Y ahí vemos... Si el Señor la había él escogido con una misión y él decidió tomar la decisión de que a él le agradaba, porque esta agrada a mis ojos, porque esta es bonita, porque esta me gusta, porque esta es la que quiero, porque no quiero otra. No Caprichoso. Dice que estuviera enamorado, sino que dice que él le agradaba a los ojos. Sí. Era una mujer bonita, seguramente. Claro que sí. Si no hubiese insistido tanto. Exactamente. Bueno, y vemos ese carácter impulsivo también, ¿no es cierto? Se airó inmediatamente porque le adivinaron el acertijo. Ya, bueno, seguramente él vio que la traición de su esposa ahí... También le dolió, claro que sí. Pero de ahí salir a matar filisteos para pagar la deuda. Bueno, ¿qué pasa después, Rita? Bueno, y de ahí se le pasó la rabia como al tiempito, después, un mes, 2 meses, no sé. Y toma un cabrito y dice, ahora voy a ir a ver a mi señora. Me está esperando seguramente ella. Y llegó allá y se encontró que se le habían dado a su mejor amigo. La esposa, el mismo padre, o sea, su suegro, se le había dado a su mejor amigo. Y entonces Sansón nuevamente entra en un estado de indignación. Claro que sí. Y ahí entonces Sansón nuevamente
viene ese arrebato, pero fue un arrebato medio inteligente de Sí, Sansón, ¿ah? algo Entonces, lo anduvo pensando. claro, y tomó, lamentablemente no comparto esto, pero bueno, tomó 300 zorras y las ató por la colita, Sí, y a la colita, ¿no es cierto?, hacia atrás, un tizón. claro, y las prendió y las lanzó a todos los cultivos de los filisteos que estaban, pero listos para que ellos los Y, pudieran cosechar. y 300, no era ni una ni 300. dos, 300. Ahora, yo me he preguntado, no sé si es correcto o no lo que estoy pensando, pero me he preguntado por qué amarró de la cola a las dos zorritas. Y yo digo, Tiene una respuesta. yo pienso que puede ser así, como puede que no, ¿no es cierto? Pero yo creo que, claro, una empujaba para allá, otra para acá, y iban como locas corriendo por todo. Sí. Entonces, claro, lo que quemaron fue mucho más que si hubiesen ido solas con la tea encendida. Y entonces los filisteos ahí se indignaron, pero ¿cómo nos queman los cultivos? Hemos quedado sin los cultivos que nos ha costado tanto trabajo, tanto tiempo, que es nuestro alimento. ¿Quién fue el que lo hizo? Sansón, al tiro, inmediatamente Sansón. ¿Qué hacen ahora los filisteos? Nuevamente viene la venganza. ¿Y quiénes pagan el acto que realiza Sansón? Ellos culpan directamente, con o sin razón, a quien había sido su esposa y al padre de su esposa, porque ellos habían causado esta ira al padre al haber entregado nuevamente a su hija a otro hombre. Y ahí viene la venganza de los filisteos. ¿Y qué viene ahora, Rita? Lamentablemente ellos matan, ¿no es cierto?, Los al queman. suegro, digamos, y a la que había sido su esposa. Sí. ¿Mm? Y entonces Sansón se indigna frente a esta Cuando situación, sabe, y lo que hace es que mata a una cantidad de filisteos que no está identificada la cantidad en la Biblia, pero él dice que mató a esta cantidad de filisteos y se fue a la peña de Etam a vivir. que Ahí fue se más fue. lejos, ¿cierto? Claro. Es una peña, una cueva, ¿no es cierto?, en unas peñas cerca de donde él había nacido, pero independiente de eso, él estaba ahí más resguardado, se resguardó, estaba como más seguro, y entonces vienen los filisteos a atacar a Judá, que es otra de las tribus de Israel, y los de Judá deciden entregar a Sansón. Sí, porque recordemos que los filisteos con los israelitas estaban en constantes rencillas, peleas. Exactamente, ataques. y los filisteos dominaban sobre Israel en ese momento. Claro, no se llevaban bien, para nada. No, porque Israel estaba sometido a los filisteos. Sí. Y el Señor había mandado a Sansón para salvarlos de los filisteos. Y hasta aquí Sansón, claro, sí lo ha salvado, pero motivado gran parte por su deseo de venganza frente a hechos personales que le han acontecido, no con la intención de cumplir el plan de Dios. El plan de Dios. O sea, si se cumple de cierta manera el plan de Dios, pero en base a sus propios intereses, en base a sus reacciones, a su impulsividad. Él no fue capaz de someter su genio al Espíritu del Señor. Y sus deseos. Se dejó guiar mucho por joven, deseos de todo tipo, claro. ¿Cierto? Como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, posterior a eso, ¿no es cierto?, es entregado a los filisteos. Claro. Pero por los mismos israelitas. Exacto. Y aquí hay una cosa que me gustaría destacar. Muchas veces las personas, cuando están haciendo la voluntad de Dios, de cierta manera, en el caso de Sansón, están solos. Sí. Y sus propios hermanos los traicionan. Cuando el pueblo de Israel podía haberse unido a Sansón y haber dicho, no, él va a ser, él es nuestro líder ahora. Sí. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre él, él es nazareo, nosotros vamos a jugarnos con él. Claro. ¿Y cómo habría sido la victoria de Israel? Pero ellos, sí que no tenemos problema nosotros con los filisteos. ¿Qué fue lo que hiciste, Sansón? Así que vamos y te entrega. Y Sansón lo único que les pidió, ustedes no me ataquen. Sí. No me van a matar, voy. Porque no quiero levantar mi mano contra ustedes. Sí. Sansón era un hombre inmensamente grande físicamente. Era grande. Sí. Y forzudo. Y muy forzudo. Dice la pluma inspirada que no hay en la tierra una persona con una mayor fuerza que Sansón.
No ha habido ni va a haber tampoco. Salomón, el más sabio de la tierra. Exactamente. Sansón, el más fuerte por la gracia y el Espíritu de Dios. Fuerte, Sí. exactamente, físicamente, Sí. pero débil en cuanto Sí. a sus intereses, Sí. a controlar sus propios deseos. Sí. ¿Mm? Entonces ahí Sansón dice que se levanta contra los filisteos y Sí. ahí mata no sé cuántos con una quijada de asno. Y ahí fue nombrado juez durante 20 años en Israel. En Israel. O sea, fue el antepenúltimo juez porque después de él viene Samuel. Era la pesadilla de los filisteos. Era la pesadilla. Porque no ¿Le mataba. tenían terror? Claro que Le sí. tenían terror. Porque él mataba Pero él- a miles de una. Y él de un solo. paso. Y él solo. ¿Cuántas Sí. veces el líder tiene que estar solo? Sí. Es un punto de que se puede ahí desarrollar, que para cuando uno está solo, nunca hay que olvidar que el Espíritu del Señor está con nosotros si es que hacemos Sí, su voluntad, sí. ¿cierto? Bien, y posteriormente, Sansón, ¿no es cierto? Nuevamente Su debilidad. cede a sus deseos y se interna Sí. por el territorio filisteo ahí, Sí. se interna y llega a la ciudad de Gaza buscando a alguna mujer. Claro. Y ahí está con una ramera, así lo dice la Biblia, Ujú. con una ramera. Y los filisteos nuevamente quieren echarle el mano, ¿no es cierto? Ujú, Matarlo, porque ujú. era la pesadilla de los filisteos. Ujú. Y ellos hacen planes de ir, antes de que él se vaya, en la mañana, ir a capturarlo. Pero Sansón se escapa a medianoche y ¿saben qué? Se lleva a las puertas de la ciudad hasta un monte cercano. Exactamente. Imagínense, qué provocación más grande. A mí Sí. me querían pillar, miren, me llevo a las puertas de su casa. Así es. Y entonces, cerca de donde él vivía, en el valle de Sorek, vivía una mujer. Y esa mujer tiene que haber sido muy hermosa, Muy hermosa. muy atractiva. Porque por primera vez la Biblia dice que Sansón se enamoró. Sí. Seguramente usted conoce el nombre de Dalila, ¿no es cierto? Sansón y Dalila. Es una pareja conocida. Sí, una pareja apasionada, Sí. pero si Sansón estaba enamorado, ¿no es cierto? Él pensaba que amaba, pero él fue duramente traicionado. Sí. Pero el Señor le dio tiempo para darse cuenta. No te adelantes. Ya, no me adelanto. Bueno, ¿qué pasa? Sansón sabía que su fuerza, su poder físico residía en su pelo. Y Dalila, a petición de los filisteos, en varias oportunidades, a la cuarta le dijo la verdad, le preguntaba, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu fuerza? Y Sansón le decía, mentira, 3 veces mentira. Entonces Dalila le decía, los filisteos contra ti, y él se liberaba de lo que fuera que estuviese contenido. Ujú. Y le ganaba a los filisteos. Y ellos arrancaban, pero como cucaracha, yo creo que cuando uno prende la luz, Claro, y ¿y qué arranca la hacía de cucaracha, sí. Y Dalila se quejaba, pero ¿cómo nuevamente me Ah, mentiste? ya. Nuevamente. ¿Y yo que te quiero tanto? Interesante que le decía que lo quería tanto, pero lo había traicionado 3 veces y Dios le dio tiempo a Sansón Sí. para darse cuenta de que Sí. estaba siendo traicionado. Sí, sí. Y él ya había sido traicionado por otros filisteos, Claro. pero no, él insistía. No aprende. No aprendía, lamentablemente. Aquí vamos a leer, dice Jueces 16:16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Doloroso. Insistió. ¿Por qué insistió tanto Dalila? Porque había plata. Ay, ¿verdad? sí. Pues, Había mucho había dinero de por plata. medio. Había dinero, había fama, había muchas cosas que a ella le iban a favorecer. Sí. ¿Acaso esa mujer amaba a Dios? No estamos hablando que un filisteo no pueda amar a Dios. Sí. Nosotros tenemos muchos ejemplos bíblicos Sí, de pues. personas que no pertenecían al pueblo de Israel y que amaban Sí. profundamente a Dios. Sí. Pero en este caso, no. No, le habían ofrecido mucho dinero en plata. 1000 ciclos y tantos de plata. Es mucho dinero.
Entonces ella, claro, le convenía este negocio. Por lo tanto, no había amor ahí hacia No Sansón. había amor porque él valía mucho menos que lo que le estaban ofreciendo. Uh-huh. Y entonces... Ay, hasta que Sansón le cuenta cuál es, dónde radica su fuerza. ¿Ya? Y efectivamente ella durante la noche con ayuda de los filisteos cortan su cabello. Me da pena esa parte. Sí, a mí igual. Me da ¿Sabes por qué pena? me da pena? Porque la Biblia dice que ella sí. lo hizo dormir sobre sus rodillas. Sí, desde ahí para adelante la historia de Sansón es muy triste. Qué sagaz, sí. Qué mujer más sagaz y qué mujer más sin sentimiento, o sea, realmente ella lo consideraba consideraba a Sansón como un enemigo de su pueblo. Hizo lo que tenía que hacer. Era una hacer. espía como Matajari. Sí. Lo hizo dormir sobre sus rodillas y sobre sus rodillas le cortó el pelo. Sí. Qué triste. Muy triste. Entonces, cuando esta vez ella les dijo, Sansón, los filisteos contra ti, Sansón despierta y su fuerza lo ha abandonado. Ya no está porque él traiciona el voto que tenía con Dios. Por lo tanto, conscientemente lo hace. No es algo que lo haya tomado de improviso. No es algo que él no supiera. Por lo tanto, conscientemente el Señor también le retira su protección. ¿Ya? Así, Sansón comenzó, esta mujer me gusta, sí. Esta otra también. Voy a consumir a su padre. Voy a consumir alcohol o consumir lo que un nazareo no podía consumir. Sí. Fue rompiendo sus votos de a poco, hasta que finalmente él puso su deseo por sobre su pacto con Dios. Exactamente. O sea, en realidad en el pelo de Sansón no había ninguna más que, ese era lo que una evidencia física que se podía observar. Sí. Sí. Así como, por ejemplo, una argolla puede decir, ¿no es cierto?, que sí. Hay un matrimonio, pero no significa que yo sea fiel por tener una argolla. Sí. Entonces, este es un símbolo, el de Sansón, de que Dios estaba con él y él sacrificó la estadía de Dios a su lado por sus propios deseos. Y Sansón llegó. Y cuando llegan los filisteos, ya Sansón no tenía su fuerza, por lo tanto se lo llevan a la cárcel. Y no solamente se lo llevan, sino que le sacan sus ojos y hacen mofa. Él les hizo tanto daño a los filisteos que ahora ¿qué hacen los filisteos? Se descargan en él de todo el daño, todo el mal que les había provocado. Y así como vimos que con su suegro y su esposa habían sido crueles, los filisteos con él también fueron crueles con él. ¿Ya? Y estaba solo. ¿Cómo se habrá sentido solo? Sí. Y entonces a él lo llevaron a hacer el trabajo que hacen no solo los esclavos, pero también los animalitos. Claro. A eso lo rebajaron. Sí. Eres un hombre con fuerza, anda entonces a trabajar en la rueda del molino. En la rueda del molino, sí. Como un animal. El que había sido apartado para el servicio de Dios, escogido por Dios, ahora, por sus propias decisiones, es convertido en un animal de trabajo. Qué tristeza. Por eso es muy triste la historia de Sansón, pero el final es muy emotivo para mí. Sí, a mí me emociona cualquier cantidad. Y hay un texto que nosotros vamos a leer que dice lo siguiente. Estamos en la cárcel, ¿ya? Estamos en la cárcel. En el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades y sus aflicciones le llevaron al arrepentimiento. A medida que el pelo crecía, le volvía gradualmente su fuerza. A mí me llama la atención lo siguiente. Una vez que él perdió la visión de sus ojos físicos, porque fue lo que le hizo llamar la atención de las mujeres, él aprendió a ver con los ojos espirituales y él pudo ver la condición en la cual estaba, y eso me llama mucho la atención, que
De repente hay que perder las cosas para saber dónde uno está. Exactamente. Dios permita que nosotros no tengamos que llegar tan lejos, ¿cierto? Sí. Bien, y es interesante que destaca ahí la lectura que acaba de hacer Aida, que él al entender esto se humilló y reconoció. Sí. Qué importante es esto, el reconocer en qué me equivoqué, qué es lo que necesito, qué es lo que Dios tiene que cambiar en mí. Tiene que haber repasado en su mente toda su vida, ahí en la cárcel, ciego, abandonado, siendo mofa de los demás, trabajando como animal. Tiene que haber repasado su vida y haber dimensionado para qué él había nacido, que había sido escogido directamente por Dios y en lo que estaba ahora. Por lo tanto, no le cabía más que humillarse, reconocer. Y Dios lo busca. Dios lo busca. ¿Cierto? Dios lo busca. Sí. Porque el Señor muchas veces tenemos que llegar a tener una situación crítica como para entender que Dios nos busca. Y a Sansón le ocurrió así. En Jueces también vamos a leer los siguientes textos, refiriéndonos al mismo momento. Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Ya, ¿no es cierto? Aquí él reconoce, se acerca al Señor, acepta el llamado del Señor, se humilla ante Dios y a pesar de su situación que no podía cambiar, ya no la podía cambiar, Sansón ahora es llevado a una fiesta. Porque los filisteos ahora hacían mofa. Cuando se estaban riendo de Sansón, en realidad ellos se estaban riendo del pueblo de Dios y de su Dios, porque lo llevaron al templo de Dagón, que era el dios de los filisteos. Y entonces ahí, entre esa fiesta, adorando al dios de Dagón, llevan a Sansón para reírse tanto de él como de su pueblo, como de su Dios. Fuerte para Sansón. Sí, muy difícil. Pero sin embargo, allí, ¿no es cierto?, Lazarillo, que estaba con Sansón, Sansón le dice: bien, mira, llévame porque me quiero sujetar de las columnas. Y entonces el niño lo lleva. Y Sansón, seguramente él se preparó para el último momento de su vida. Y entonces Sansón, ¿no es cierto?, toma esas columnas y las empuja y dice lo siguiente, en el versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron en Sora y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Él había juzgado a Israel 20 años. En esta fuerza con la cual Sansón derriba el lugar donde están, es que está la gracia de Dios, y me emociona cualquier cantidad de eso. Sí. Cuán misericordioso es Dios, que a pesar de todo lo que nos equivocamos, a pesar de todos los errores que cometemos, a pesar de todo lo impulsivo que podemos ser, el Señor nos busca y trata de rescatarnos de allí y trata de transformarnos porque nos ama, porque somos sus hijos. Es la única razón que Dios tiene para acercarse a la humanidad. Nosotros no somos merecedores de nada. Y Dios es tan maravilloso que Pablo, ¿no es cierto?, escribe en Hebreos 11, y vamos a leer el texto que aquí que está allí registrado. Dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones.
Sansón está contado dentro de los hijos de Dios, a pesar de todo. Eso es lo importante. Es increíble, ¿no es cierto?, cómo el Señor nos busca, cómo el Señor extiende sus brazos de amor permanentemente hacia alrededor de sus hijos. De todos aquellos que, a pesar de que se hayan equivocado, aceptan el llamado del Señor. Sansón está en la galería de la fe, Hebreos 11. Así es. Qué lindo, qué hermoso lo que nosotros podemos vislumbrar a través de la Biblia. Sí. Qué triste lo que podemos vislumbrar a través de la historia, ¿no es cierto?, que está registrada, pero qué hermoso es la promesa. Así es. Estos personajes están para nuestra enseñanza hoy, porque no estaremos con los filisteos, pero hay muchas formas en que nosotros nos apartamos de Dios y Él siempre nos busca, siempre, cualquiera sea la circunstancia, si es que en nuestro corazón hay una pequeña luz de esperanza en que Él nos pueda volver a sus brazos. Amén. Así esperamos, ¿no es cierto?, de que nosotros podamos tener un compromiso con el Señor. Así es. Y entender y tener la confianza, la fe de que el Señor siempre nos busca, siempre. Sí. A pesar de todos nuestros problemas, a pesar de todos nuestros fracasos, el Señor nos busca. La fe que tuvo Sansón al final. Él sabía que el Señor lo iba a escuchar. Sí, así es. Bien, entonces nos vamos a ver en el próximo video, Sí, ¿cierto? está muy bueno. Sí, el próximo video va a hablar de una mujer. Por Sí. fin una mujer. Sí, y aquí terminamos como los personajes que nosotros cogimos, porque hay muchos más del Antiguo Testamento, y vamos a mencionar algunos del Nuevo Testamento. Así que Correcto. no se lo pierda la próxima semana. Así es. Nos vemos entonces la próxima semana. No Que se le estén muy olvide bien. compartir el Sí. video, ¿no es cierto?, si a usted le ha agradado, con alguno de sus familiares o amigos. Que estén muy bien. Adiós. Nos vemos.